El doctor ¿Qué tal? ¿Cómo Jiménez, está? Edgar Jiménez, que ya nos acompañó también. Acá estamos hablando de la justificación técnica y sanitaria al Sí, mismo tiempo, exacto. de la necesidad de un mayor impuesto al tabaco y a la caja de cigarrillos. Hola doctor, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo aquí. Muy buenas Una- tardes para todos, un gusto también. Sí, Bueno, ¿cómo harías el resumen antes de escuchar a José Ortiz, que ayer fue el vocero, ¿sí? El vocero del grupo de tabacaleros. yo quisiera antes que nada comentarles qué es lo que nos motiva a impulsar este ajuste, como decís vos. Y creo que es así el nombre, ajuste. Mira, primero, este país tiene necesidades acuciantes en distintos aspectos, ¿verdad? En educación y salud, fundamentalmente, este país innecesariamente tiene la educación que tiene por el magro presupuesto que se le asigna. Y la salud también adolece de muchísimas falencias, innecesariamente por falta de recursos en muchos de los casos, ¿verdad? Entonces, cuando uno, y eso ya va hasta el 2012, con UNICEF trabajamos eso, investigamos en este país cuáles son los llamamos espacios fiscales, los sectores de la economía donde existe un desfasaje muy grande respecto al mundo, ¿verdad? En el 2011, en el 2012, 11, el tabaco era el sector de la economía que tenía el mayor desfasaje. Teníamos cifras bastante contundentes en aquel entonces. 5 años después, esa brecha crece. O sea, Paraguay básicamente se relajó en lo que es su política antitabaco y el resto de los países del mundo, por recomendaciones internacionales y por propia política de cada país, para resolver el tema de las externalidades negativas que produce el tabaco, se han puesto más duras en el tema de los impuestos al Porque tabaco. afecta al bolsillo, el presupuesto del Sí, Estado. correcto. Mira, en el 2011 teníamos nosotros una estimación, y eso lo manejaban en las publicaciones de aquella época, que eran 128 millones de dólares lo que costaba al Estado paraguayo atender las patologías derivadas del consumo de tabaco. Un informe de 2016 del mismo Ministerio de Salud, un informe oficial, habla de que los costos hoy día son 285 millones de dólares año. Implica cánceres, enfermedades pulmonares, cardiopatías, Esa todo. es una cifra oficial. Es una ¿verdad, publicación Robert? hecha por gente de la Dirección General de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública y está en internet, es una información pública con logotipo del gobierno. 285 es lo que gasta, porque acá no se puede hablar de Sí, inversión. así es. Gasta el Estado. Y ese mismo informe habla de que la recaudación proveniente Sí. de todo lo que sea tabaco apenas alcanzaba el 20%, o sea, unos 58, por ahí 60 alcanzaba, millones de dólares. es lo que alcanzaba la recaudación, ¿verdad? Esta es una de las razones por las cuales los países suben los impuestos al tabaco. La externalidad negativa es grande del tabaco, ¿verdad? En este caso, Brasil, por ejemplo, Brasil tiene tasas altas, por encima del 60%, Chile, todos van subiendo justamente Sí. para tratar de compensar eso. Chile es la más alta de América. Chile es la más alta de América. Sí. 89. ¿Tiene cuánto Chile? 80, un poco más de 80% de 89,1. impuestos. Chile, de hecho, 89, sí, y sí. los países aplican generalmente dos tipos de aranceles. Uno que es el ad valorem, que es un porcentaje por el precio de venta, en este caso hoy conocemos eso, Sí. y el otro es el arancel específico, ¿verdad? Hicimos un estudio hace poquito sobre cuáles son los esquemas de arancel, de aplicación de arancel a nivel mundial, ¿verdad? Y vemos que sobre 170 países estudiados, ¿verdad? 66 países, o sea, casi el 40%, solamente aplican aranceles específicos, o sea, un monto fijo por cada cajetilla. Es lo que se quiere aplicar acá Ahora, ahora. 1.500 guaraníes por Exactamente, cada sí. cajetilla. 47 países de los 180 aplican únicamente ad valorem, o sea, lo que hoy día tenemos nosotros. Hoy día nosotros formamos parte de esa categoría, Ok. con un 16% que es uno de los más bajos del mundo Del otra vez, mundo. ¿verdad? Y 67 países en el mundo aplican ambos en forma simultánea. Y Es ahora lo que va a estar nosotros vigente en queremos Paraguay. exactamente. que Entrar se en la apliquen categoría. Las dos categorías, digamos. Sí, así ya. es. Así es. Ad valorem y por cada cajetilla. Sí, Eso es muy importante, si me Edgar, permiten. sí, doctor. Eso es muy importante porque el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud establece que hay que aplicar una serie de medidas sinérgicas y complementarias para poder controlar la epidemia del tabaco. La OMS identifica el consumo del tabaco como una epidemia global y como una adicción que está relacionada con las enfermedades no transmisibles. Se habla de 1.000 millones de fumadores en el mundo. Sí, creo que esas son las cifras adecuadas. Y hay indicadores más impactantes, ¿verdad? Que, por ejemplo,
una tasa que mide la mortalidad prematura relacionada a las enfermedades no transmisibles, es la muerte que ocurre entre los 60 y 69 años. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida de muchos países como el nuestro está por encima de los 70 años. Entonces, en el caso paraguayo, por ejemplo, cada año mueren alrededor de 18.000 personas antes de llegar a los 70 años, entre los 60 y los 69 años. Y 6 de cada 10 fallecidos es por una enfermedad no transmisible. 6 de cada 10. Ahora, lo que dice la OMS es que el tabaco está asociado no solamente al cáncer, sino que también a las enfermedades cerebrovasculares, a las enfermedades cardíacas, directamente, de manera directa. Y propone que haya una combinación de actividades para controlar y desalentar el consumo, sobre todo retardar también el consumo de inicio. En los adolescentes. Y establece que las medidas que han resultado efectivas hablan de un impuesto como mínimo el 70% del valor final del cigarrillo. Ahora, ¿qué ha sucedido cuando se ha hecho eso? La industria ha precarizado el cigarrillo, disminuyendo la calidad, disminuyendo el filtro, etc. Bajó los costos. Bajan los costos y cuesta más o menos lo mismo con un cigarrillo de menor calidad. Cigarrillo ahí. Y termina siendo más perjudicial para la gente. Entonces dice la OMS, también tienen que introducirse medidas de control del contenido, especificaciones sobre el contenido y otras medidas fiscales que desalienten el cambio de marca o la precarización, digamos, de la calidad. Entre ellos está el impuesto fijo, ¿verdad? Como lo vienen introduciendo otros países, ¿verdad? El conjunto de esas medidas fiscales más espacio libre de humo de tabaco, prohibición de todo tipo de promoción y publicidad, son las medidas que pueden lograr contener esta epidemia. Nosotros tenemos algunas cuestiones muy interesantes en este sentido. Muy recientemente, del 18 al 20 de octubre de este año, se realizó en Montevideo la conferencia ministerial sobre enfermedades no transmisibles, organizado por la Organización Mundial de la Salud. El anfitrión fue Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay. Nuestro país estuvo representado por médico oncólogo, una persona reconocida en el ámbito de salud pública, justamente por su lucha contra el control del cáncer en general y particularmente lo que es el control del tabaco. Participó gente de nuestro gobierno. Y se ha firmado una declaración ministerial y gubernamental de los Estados miembros de la OMS. ¿Y qué dice esa declaración? Y yo le invito a la gente que está escuchando que entre en internet y que ponga en internet hoja de ruta de Montevideo para las enfermedades no transmisibles, Organización Mundial de la Salud. Y le invito que con calma lea el punto 4, el punto 17 y el punto 34. Y nuestro gobierno se comprometió con eso, a través de altas autoridades. Y básicamente, mientras ustedes lo leen por ustedes mismos, digamos, todos los países miembros reconocen, de la OMS, todos los países miembros reconocen la importancia de las enfermedades no transmisibles como una carga, la mayor carga de enfermedad, discapacidad y muerte prematura en la población mundial. Todos reconocen la importancia de controlar los factores de riesgo, entre ellos el tabaco. Y todos los gobiernos reconocen que hay conflictos de intereses entre la salud pública, el sector privado y especialmente la industria tabacalera. Eso que vos tocas es muy importante desde lo económico, porque voy a ser de abogado al diablo. Sí. Las declaraciones que yo escuché de... ¿Podemos escuchar? La vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Porque justifican por qué se oponen. Bueno, vamos a escuchar. José Ortiz, sí, el principal empresario del grupo Cartes, sí, en materia de tabacalera. Estamos hablando de Tabesa. Él fue el vocero ayer y decía, doctor Edgar, que es importante convocar a los afectados. No se trata tampoco de imponer nomás, sino que escuchar cuál es el parecer de los grupos que van a ser afectados. De eso se trata. Sí. Así es que ahí fueron. Pero hay que escuchar los argumentos que oponen. A ver, ¿qué dijo entre otras cosas?
nunca podés aumentar un impuesto más que el 10%, 10% del propio impuesto, ¿verdad? De 1 o 2 puntos. Claro, tienen que subir de 1 punto, 2 puntos, esa es la gradualidad. Un arancel fijo que no sea porcentual al precio de venta fábrica, algo así, yo creo que roza lo inconstitucional. Tiene que ser algo moderado, no algo que te ponen condiciones que ni en Noruega ni en Canadá existen, ¿verdad? Ustedes no están en condiciones de que se implemente ese sistema, esa base de datos que plantea el proyecto de ley pagado por los mismos productores, donde se registra absolutamente todo, de dónde sale la cajetilla de cigarrillos y a dónde va. El Estado va a estar gastando mucho más en procesos de control que en lo que va a ser la recaudación, ¿verdad? O sea, el Estado tiene que ser muy inteligente en qué gastar su dinero. Tiene que ser bien pragmático. Recuerdo, por ejemplo, que en la caja de cigarrillo diga que es solamente para consumir en Paraguay, porque ustedes generalmente caen las cajetillas de cigarrillo de Tabesa fuera del país. Nosotros estamos poniendo eso de mutuos propios sin legislación. Nuestros nuevos diseños que vienen con los pictogramas tienen todo para ser consumido en Paraguay. ¿Cómo es que caen frecuentemente estas cargas de cigarrillos que no son? Porque acá nosotros tenemos 18.000 clientes. Bueno, pero hay algo más a hacer. Tenemos 18.000 y dio también, si mal no recuerdo, una cifra de la cantidad que produce en un momento dado. ¿Tenés algo más acerca del tema? ¿Sí? Es eso. 3 millones, dice que producen, de cajetillas. No, 3 millones de cajas. 3 millones de cajas. Pero ahí está la trampa, porque... Ahora, 3 millones de cajas no son cajetillas. No. Pero acá, ¿cuál es la producción de cajetillas? En la jerga tabacalera hay unidades técnicas, por así decirlo. Está la cajetilla, está la gruesa. ¿Conoce la gruesa? Sí. La gruesa tiene 20 cajetillas. cajetillas. Y la caja a la que se hace referencia en la entrevista es ¿Tiene? una caja, caja máster le llaman, que tiene 50 gruesas. 50, Una caja tiene 1000 cajetillas. 1000 cajetillas. O sea, la empresa que fue entrevistada, por así decirlo, produce 3 millones de cajas masters, equivalentes a 3.000 millones de cajetillas de 20 unidades. Claro. Lo de Noruega y Canadá sí que es algo sorprendente porque, si mal no recuerdo, pues eso lo pueden revisar, el impuesto está entre 68 y 70%. Está entre 68 y 70%. Solamente por mencionar, casi todos los países europeos están por encima del 60%. Yo creo que lo pueden revisar en internet. Mira, yo tengo un boletín de Subsecretaría de Estado de Economía de la Dirección de Política Macrofiscal, que a pedido del Congreso de una de las bancadas, el propio ministerio envió. Y dice, con respecto a Canadá, que citó el señor Ortiz, Canadá tiene 66,2%. ¿Qué otro país mencionó? Noruega. Noruega ya, acá no figura porque son todos de América. Pero solo mencionando Canadá, 66,2%. Acá está la escala. Gente puede ingresar, Ministerio de Hacienda, ¿no? busca su secretaría de 70%. Esa es la realidad. Nosotros... Pero ¿qué va a decir los datos, las fuentes? Señora, señor, ustedes entran a internet y van a encontrar en la página del Ministerio de Hacienda que dice Subsecretaría de Política de Economía, Dirección de Política Macrofiscal, Las Américas, total de impuestos en el precio de una cajetilla de 20 cigarrillos de la marca más vendida 2016. Fuente Ministerio de Hacienda. Y ya tengo aquí el documento, entre paréntesis, complementando un poco lo que decía el doctor Jiménez, porque es importante leer los compromisos a los que se suscribe el gobierno del Estado paraguayo. Hoja de ruta de Montevideo 2018-2030 sobre las enfermedades no transmisibles. Y voy a leer, eso es largo, voy a leer los artículos que menciona el doctor Jiménez. El primero me decías el número 4, ¿verdad? 4. Dice, uno de los obstáculos a nivel nacional es la falta de capacidad para abordar eficazmente los objetivos de salud pública cuando estos están en conflicto con los intereses del sector privado, con el fin de aprovechar de manera eficaz
las funciones y contribuciones de la diversidad de actores en la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Las políticas para prevenir y controlar las enfermedades no previsibles, incluidas las medidas regulatorias y fiscales eficaces, pueden verse influenciadas negativamente por los intereses del sector privado y de otros actores no estatales y pueden ser objeto de litigios o de otros medios para retrasar, restringir o impedir su uso efectivo para alcanzar los objetivos de salud pública. Muy claro el tema. Es necesario que los sistemas de salud mejoren la prevención, el diagnóstico y la gestión de las enfermedades no transmisibles y fortalezcan la promoción efectiva de la salud durante el curso de la vida, como parte de los esfuerzos para lograr una cobertura sanitaria universal y reducir las inequidades sanitarias, incluso en el contexto del envejecimiento de la población. La reducción de las enfermedades no transmisibles debe constituir una prioridad más relevante entre las agencias de la ONU, las ONGs, las fundaciones filantrópicas y las instituciones académicas. La creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles debe tomarse plenamente en cuenta en las políticas nacionales e internacionales de cooperación y desarrollo con miras a abordar la demanda insatisfecha de cooperación técnica para fortalecer las capacidades nacionales. El 34 no tiene desperdicio. Mientras busca, le hago un comentario, si me permite. Yo no agrego otro documento. Un informe técnico del Ministerio de Hacienda, de la misma Subsecretaría de Estado, año 2016, o sea, el año a pedido de un sector del Congreso. Dice, informe técnico, análisis del proyecto de ley que modifica y todo, ¿verdad? Tabaco y establece medidas sanitarias de protección a la población. Entre las consideraciones técnicas está allí, y en el punto se dice, en el Paraguay, Ministerio de Hacienda, según la Organización Mundial de Salud, del precio de un paquete de 20 cigarrillos en el 2016, y está subrayado, dice, solo el 17,4% corresponde a impuestos, y pone entre paréntesis, impuesto selectivo al consumo e IVA, ubicándose así entre los países de menor carga tributaria en América Latina y el Caribe, según se detalla en la siguiente gráfica. Y la siguiente gráfica es esta gráfica que la gente puede encontrar, donde Paraguay está en el penúltimo lugar. El último es Antigua y Barbuda. O sea, son detalles técnicos nomás, no es un invento de alguien que quiera hacerle daño a la empresa del señor Cartes y del señor Ortiz. Es el ministerio, ahí está, son consideraciones técnicas, acá está. Y además queda claro que no es una actividad económica más, digamos, producir tabaco no es lo mismo que producir alimento. Por ejemplo, el punto 34 no tiene desperdicio. Ahora lo voy a leer, ya lo tengo. No tiene desperdicio. Pero mientras lo busca, es tengo que hacer una pausa. Y después leemos. Y después leemos todo esto. Y después ustedes entran en las consideraciones que quieran a partir de las declaraciones. A ver, dejemos entonces. El señor Ortiz reconoce entonces que tiene como 18.000, ¿cuántos 600 clientes aquí? Cuando se le habló de la trazabilidad, baila y sea la trazabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir el origen? El tabaco. Si el tabaco se cosechó, se plantó, se cosechó aquí, o es tabaco que se compró del exterior, se importó, se trajo aquí. Tengo entendido que el 95% del tabaco que se utiliza viene de afuera. Claro, es que esos volúmenes de producción no condicen con la superficie cultivada de tabaco. Y entonces, la idea nomás es decir, cuándo se produjo, dónde se produjo, ¿verdad? El lote de ese cigarrillo y a dónde va. Y entonces vas a saber, y yo siempre digo, sin ser un técnico, cómo la Dirección General de Aduanas no puede tener un informe y decir, mire, el señor Acosta compró, yo compré de Tabesa 10.000 cajas. Cajas, no cajetillas. No cajetillas, cajas. Dice, señor Acosta, ¿dónde está la...? Si veo que compró otra vez después al siguiente mes. Y bendito, ¿dónde? ¿A quién le vendió? No, yo exporté. ¿Dónde está el papel de exportación?
¿A quién le vendió? ¿Cuál es su cliente? ¿Dónde? ¿En qué país? Y ahí te va a salir México, el argumento Brasil. de siempre. No sé, yo le vendí a fulano de tal y qué Y yo hizo no él y sé cómo lo que- metió esa carga al Brasil. Señora no me Acosta, usted compete. sacó de contrabando entonces. Porque usted no hay documento que certifique que usted sacó esa carga Que de acá. exportó legalmente. No, pero yo vendí acá. ¿Y cómo salió? Pausa, en un ratito volvemos. Estado ¿verdad? paraguayo. Claro, sí. Por ejemplo, ¿verdad? Unos añitos donde podamos sacar Pero nadie- 600, 800 millones de dólares, 400 para educación, Pero es que- 400 millones para salud, solucionamos muchos problemas y después matamos el negocio. Y que se quede Pero es tranquilo porque el negocio no va a morir Pero es que tampoco. nunca muere. Pero a ver, No, nadie dice que no, que se muera el negocio. De lo contrario, ¿de dónde vamos a sacar el Pero no va a espacio morir. tributario? En países donde el impuesto al tabaco llega incluso al 89%, le pregunto acá a los señores que saben mucho, ¿ha muerto el negocio? No. Goza de muy buena salud. No, A pesar de que se trata del cigarrillo. ¿A qué es lo que estamos oyendo? Que un señor me escribió a mí y me dice, yo soy fumador y pago un seguro. ¿Qué les preocupa a ustedes? Yo fumo y yo. Digo, no es el tema. Bueno, ¿Qué pero visión de Estado tiene este no, hombre? es que si no, vos querés matarte, suena duro, ¿verdad? Y si tenés los recursos para financiar tu tratamiento, genial. No es el caso de la mayoría de la población. No. Y tenemos que pensar en la salud de todos. no, por eso, en quienes son fumadores pasivos, doctor, Claro. o nos equivocamos. Una de las consecuencias, ¿cómo Pero es el nosotros fumador hemos perdido- pasivo? A ver. le voy a decir una cosa. Sí, a ver. Nosotros hemos perdido un espacio genuino de la familia y del individuo, cual es disfrutar, por ejemplo, usted se va a una plaza o se va a un restaurante y quiere sentarse en el patio. Hoy en día no lo puede hacer, porque el patio es el dominio de quien fuma. Ya uno no puede más disfrutar de eso, porque hay una idea equivocada. Hay una idea equivocada donde la libertad de uno termina donde empieza el derecho del otro. Y punto. Entonces hay muchas personas que se sienten molestas con el humo del tabaco por problemas respiratorios, problemas alérgicos y por otros daños que saben que acumulativamente le va a producir a su salud. Ahora, lo que sí me parece muy interesante es que nosotros, hoy le estaba comentando, estaba presentando el proyecto de un seguro nacional de salud en el Salón Comunero del Congreso Nacional para la tercera edad. Estamos hablando de la tercera edad como un componente. Eso fue hoy, dijiste. Eso fue hoy. El problema es el presupuesto. Entonces, si nosotros tuviéramos un seguro que le pueda brindar, por ejemplo, a los adultos mayores, cirugía de catarata, audífonos, Prótesis de cadera. de rodilla, medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, Para el cáncer de colon, que cáncer de también colon, es cáncer de usual. próstata. O sea, hay una serie de cuestiones que hoy están Afecciones. fuera del alcance posible. Y cuando llega muy tarde, muy tarde. Nosotros podemos financiar perfectamente un plan de beneficio explícito Para la en tercera mediano edad. plazo. No solo estoy hablando de la tercera edad, porque hoy hablamos Claro, de la tercera edad, pero porque para tiene que tener todos. un enfoque integral muy interesante. Ahora, evidentemente que hay siempre conflictos de intereses. Ahora, el Estado tiene una obligación con el ciudadano de proteger su salud. El Estado tiene la obligación que a través de sus instituciones, en este caso el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es la entidad rectora de la salud, tiene la obligación constitucional y moral de actuar a favor de la población, fuera de los conflictos de intereses que puedan surgir. Fuera de los conflictos de intereses que puedan surgir. Ahí la recomendación de los organismos de gobernanza global y regional, OMS, Organización Panamericana de la Salud, es que en estos temas donde hay que proteger a la población sobre factores de riesgo, claro, como el tema del tabaco, otros factores ambientales, etcétera, el espacio de negociación no es posible. No es posible negociar con la industria tabacalera, no es posible negociar con el sector comercial sobre estos temas, porque en primer orden está la vida y en primer orden está la salud de la población. Pero ñande yeta o ñande ahí. Justo tenemos un presidente que Dueño cuya de la familia mayor tiene tabacalera. una tabacalera. O sea, ¿qué dice? Incluso algunos principios, ya que hablamos de cuestiones de principios y doctrina. En el Partido Colorado, cualquiera que lea
programáticamente al partido, ¿qué dice? Dice que el Estado debe cuidar, ¿verdad?, que no haya abuso de los particulares sobre los intereses generales. Citaste una cuestión constitucional. Más claro me parece agua. ¿Para qué está el Estado? Para proteger del posible abuso del sector privado sobre los intereses generales. ¿Verdad? Así. Eso se declama. Y digo se declama porque justo nosotros tenemos un presidente cuya familia es dueña de una de la mayor industria tabacalera. Pero de problema. Vamos a suponer que Cartes no sea empresario tabacalero. Yo considero que hubiera sido distinto porque él en gestión de Estado no tiene esos intereses con su familia. Así no maneja. ¿Para qué nos vamos a ir lejos? De problema. Y en esta conferencia mundial de la OMS sobre las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Justamente que Paraguay firma esta hoja de ruta en Montevideo. Sí. ¿Hace cuánto tiempo es esto? Y el 20 de octubre. Ahora, hace un mes, sí. Menos de un mes. ¿Qué lo dice el artículo? El artículo 34, porque a eso se comprometió el gobierno paraguayo, ¿verdad? No sé quiénes estuvieron ahí, si el canciller, el ministro de Salud. Creo que estuvo el ministro de Salud y el canciller. Bueno, dice, esto firmó el Paraguay. Hacemos un llamamiento a los Estados partes para que aceleren la plena aplicación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco como una de las piedras angulares de la respuesta mundial para las enfermedades no transmisibles y alentamos a los países que aún no lo han hecho a que consideren convertirse en partes en la convención. Reconociendo, a ver, tengo que ir un poquito para arriba, el conflicto de intereses fundamental e irreconciliable entre la industria del tabaco y la salud pública, seguiremos implementando medidas de control del tabaco sin ninguna interferencia de la industria tabacalera. Sin ninguna interferencia de la industria tabacalera. Digo nomás para la audiencia, en un Estado de derecho, en un Estado donde predomina el derecho de la salud y los intereses de la población, cuando hay un interés superior de salud pública, la industria tabacalera no es interlocutora con el Estado ni con los organismos del Estado para implementar las medidas de control que están basadas en evidencia. O sea, ni siquiera tendría que haber seguido José Ortiz ayer al Congreso. Yo creo que fue un error. Yo creo que fue un error de equiparar a esta empresa con el Estado paraguayo prácticamente. Desde lo simbólico. Pero de todos modos está bien. Yo creo que fue un error desde el punto de vista probablemente sanitario, porque en este momento hay una discusión entre el Parlamento y los tabacaleros. El Ministerio de Salud está ausente de la discusión. El Ministerio de Salud lo que ha hecho a través de sus funcionarios técnicos es producir documentos difundiendo evidencias a favor de la necesidad de aplicar un convenio marco. Pero las autoridades sanitarias, aparte de algunos comentarios de entrevistas, no han liderado el proceso, por ejemplo, para instalar cuanto antes medidas regulatorias a nivel nacional e impulsar otras medidas complementarias a nivel, por ejemplo, municipal, donde hay también competencia de poder hacer una serie de cosas, ¿verdad? Entonces acá el debate se da entre el Parlamento, que tiene en su poder en este momento el estudio de una ley, y los gremios o una empresa que casualmente es el presidente de la República. Entonces, realmente, acá falta un actor demasiado importante que se llama Ministerio de Salud. Sí. Este es el momento donde, creo yo, por supuesto, con una opinión modesta desde mi parte, las autoridades sanitarias deben asumir un liderazgo fundamental, informando a la población y abogando para que en la brevedad posible no logren el objetivo de retrasar y luego judicializar una vez más esta iniciativa. Yo creo que fue positiva la ida de estos representantes ayer, porque algunas informaciones que no se disponibilizaban por lo menos y no encontramos en ningún lugar, ayer salieron a la luz con las declaraciones de algunas personas que fueron entrevistadas, ¿verdad?
fue un gran misterio para nosotros. El último dato que tuvimos nosotros en el año 2012, de cuánto se producía en Paraguay y se vendía en Paraguay, fue de ese. Después nunca hubo ningún dato más oficial, ¿verdad? Y decían, Jorge Gaona nos decía en el año 2012, que fue en su momento fue director de grandes contribuyentes, que en Paraguay se comercializaban en el 2012 3.000 millones de cajetillas anuales. 3.000 millones 2012, ¿verdad? Y nos quedamos con ese número, ¿verdad? Ayer nos enteramos que una sola de las fábricas hoy vende inclusive 3.000 millones de cajetillas. Y hay que sumarle todo lo que producen las demás, en las demás tabacalías en Paraguay. O sea, tenemos una producción de cigarrillos que supera las estimaciones que teníamos. Voy a seguir un poquito con el dato, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es la enorme pérdida de oportunidades que tenemos en este país para poder financiar planes de desarrollo. Sacamos más a luz las cifras de la Argentina y del Uruguay, ¿verdad? Que juntas Argentina y Uruguay comercializaron en su territorio 1.900 millones de cajetillas. Acá una sola, 3.000 millones, ¿verdad? Y esos dos países recaudaron 2.596 millones de dólares en impuestos. En un año. En un año. Sí. Repetí la cifra, por favor. Mira, vendieron 1.900 millones de cajetillas. ¿Recaudaron? 2.596 millones de dólares. Nosotros vendemos 3.000 millones de cajetillas, una sola fábrica, Tabesa. Sí, y recaudamos 60 millones de dólares. O sea, algo está funcionando. Esa es la cuestión. Nuestros cigarrillos, en Brasil el cigarrillo más vendido, no sé cómo se llama, pero se vende a 5.75 reales. Allá en estados bastante alejados, ¿verdad? Y el cigarrillo paraguayo se vende allá a 2 reales. Por ejemplo. Es mucho más competitivo el precio. Por sí, eso es que es tan popular. Entonces, es una cuestión, y eso que superó fronteras y fue hasta los más recónditos. Y aparte porque entró de contrabando, o sea, por eso tiene ese precio. Sí, porque también no paga ningún impuesto. Entonces es absolutamente desleal, digamos, con la... En Mato Grosso y en Bahía el 70% del mercado de cigarrillos es paraguayo, ¿verdad? Y se venden a 2 reales. O sea, acá hay una diferencia enorme de posibilidades de ingreso de este país. Yo siempre digo, y a veces lo digo con mucha frustración, innecesariamente tenemos déficit de recursos en educación innecesariamente. Estas son cuestiones que tenemos que hacer, creo que como una cuestión hasta de llamémosle, de criterio, hasta de humanismo. Tenemos que hacer esto porque nuestros niños en este país, ahora con este calor que estamos viviendo, ¿verdad? Están ahí cocinándose bajo techo de zinc. ¿Cómo pueden aprender? ¿Se entiende? Y eso para mí es inhumano. O sea, no podemos nosotros dejar pasar este tipo de situaciones. Una persona que hoy se entera que tiene cáncer sabe que va a morir, porque lastimosamente no tenemos el Estado en condiciones para poder darle asistencia a una Recién persona. decía Edgar, una persona con un cáncer de colon tiene un gasto aproximado de 300 millones guaraníes. ¿De dónde saca ese dinero un ciudadano? Ponele que vos seas un ciudadano que no estés ganando un salario mínimo, que ganes 5 millones guaraníes. Te va a alcanzar, Pico, para un tratamiento de 300 millones. Es una catástrofe que decía. O sea, por eso se le llama enfermedad catastrófica, porque es una catástrofe para las familias. O un infarto. Y fíjense nomás, con lo que recaudan estos países. Sería ahí un precio. Es innecesario. O sea, realmente podemos tener un sistema, así como alguna vez el ministro de Salud, el mismo ministro de Salud cuando se enteró de este proyecto había mencionado su beneplácito, porque podía construir un hospital de lujo en cada departamento, por ejemplo. Eso mismo lo decía el ministro de Barrios. Eso se puede hacer, hay muchas cosas más. Esto es básicamente un Itaipú un poco más para Paraguay. Y eso significa oportunidades enormes para... Ahora, el circuito, la estrategia, nosotros estamos acá con Robert complementando 2 visiones que me parece que pueden tener más complementos. Él está planteando desde el punto de vista económico, yo estoy planteando desde el punto de vista de la salud pública. Hay otros aspectos más que tienen que ver con este tema que, digamos, analizando un poco más podemos encontrar varios otros aspectos. Pero lo que hemos visto en estos varios años de intento de regular el tema de la fiscalidad del tabaco, podemos decir del 2009 en adelante,
La estrategia ha sido siempre esta. Una campaña comunicacional en contra, señalando los beneficios de la industria del tabaco para el desarrollo nacional, el retraso de todas las medidas administrativas y legislativas al máximo posible, la introducción de nuevas figuras legislativas, modificaciones a los proyectos originales para retrasar e incorporar elementos antijurídicos dentro de la propuesta, y finalmente recurrir por vía judicial en algún lugar del Paraguay, como puede ser Pedro Juan Caballero o Alto Paraná, o alguna de las ciudades de Alto Paraná, para frenar la vigencia de la ley. Eso ha sido sistemáticamente. Si nuestras autoridades nacionales no asumen su rol de Estado, de liderar y hacer cumplir esta necesaria regulación, ¿no? Empezando por el tema de la fiscalización, pero después las otras medidas del acuerdo marco, finalmente se saldrán con la suya nuevamente. Y me da pena decirlo, pero si no se asume ese liderazgo estatal del Ministerio de Salud, y nuestro Parlamento, que tiene hoy la posibilidad de estudiarlo, no lo asume con la firmeza que tiene que hacerlo, esto va a seguir esa misma secuencia que hemos vivido entre el periodo anterior. ¿Cómo se compatibilizan los dos proyectos de ley? El que planteó el Frente Guazú, ¿verdad?, que tenga un piso de 30%, de 30% al tabaco, y impuesto adicional, digamos, de 1.500 guaraníes por cada. Y realmente, así como te mencionábamos al principio del programa, eso son estrategias que utilizan los países frecuentemente. Una cosa es el arancel específico, lo que hace es subir el precio de los cigarrillos más baratos. Y eso es un argumento también de salud. Hoy día cuesta 2.000 guaraníes nuestro cigarrillo más barato, cuesta menos que un pasaje en colectivo. El primer paso en la ruta de la adicción es el cigarrillo. Y con 2.000 guaraníes nuestros niños, a los 13 años nuestros niños comienzan a fumar porque es muy barato. Y encima se vende por pabilo en algunas partes, cosa que está contra la ley, pero eso ocurre. Suelto. Cigarrillo suelto. Sí, y bueno, entonces con eso estamos subiendo ya un 1.500 más, a 3.500 guaraníes el precio del cigarrillo más barato, ¿verdad? Esa es la razón. Y son perfectamente compatibles. Y encima también los proyectos tienen, por así decirlo, los destinos de la recaudación son diferentes, ¿verdad? Los 1.500 guaraníes van a ir fundamentalmente a salud y educación. ¿A través de qué? ¿Un fondo fiduciario? Sí, lo que es para educación va a englosar el fondo de la excelencia, claro, y lo que es... O sea, para seguir financiando becas, investigación... Se acota a 3 temas particulares: formación docente, infraestructura y primera infancia. 3 temas específicos. No, esa diversidad de temas que tenía. Y en salud estamos... Entonces, se va al Fondo Nacional de Salud, que está para financiar en primer lugar lo que son las enfermedades, la unidad de salud de la familia. Nosotros necesitamos 2.000 unidades de salud de la familia, ahora tenemos 800 nada más. Que este gobierno quiere seguir, o sea... Y sería importante que haya recursos también para poder hacerlo, y así no haya excusas, porque en el 2013 había 754 y ahora 800. Y muchas ganas tenían de hacer, después pero... prácticamente hay prácticamente 60 más ni eso. Claro, o sea, muy poco, ¿verdad? Entonces, si el problema es un problema presupuestario, bueno, acá hay una solución. Yo recuerdo en un programa al que lo invitamos al actual ministro Barrios, él había acogido, no solamente con simpatía, sino con entusiasmo, la posibilidad de ampliar esto, porque era uno de los temas que venía de otro gobierno, pero que tendía a funcionar. Claro, pero si apenas era la política de Estado. Porque lo otro es, no, eso hicieron pues ellos, entonces vamos a hacer nosotros otras cosas. Pero Oscar, lo que está diciendo Edgar es que si había en realidad mucho entusiasmo, tendríamos que tener por lo menos el doble. Bueno, pero acá si tenés el dinero. Si la excusa es que no hay recursos, bueno, acá hay una posibilidad. Ahora, lo que nos debería suceder es que ese entusiasmo, al entrar en conflicto con otros intereses, decaiga sustancialmente el entusiasmo. Y es lo que lamentablemente está Quiero leer una opinión de un oyente y después vamos a la pausa. El tema del impuesto al tabaco se tiene que estudiar muy bien y no atacar nomás por atacar. ¿A quién? Frontalmente. ¿Pero a quién? No entiendo a quién le atacamos. A Cartes.
Y no, pero yo no ataco a Cartes, yo ataco un problema impositivo. Pero es el presidente real, de la República. Y casualmente él es el dueño de la empresa tabacalera más importante. Pero él es el líder del Estado en este momento, es el presidente. Miles de familias dependen de la fábrica Tabesa y el Estado recibe 60 millones de dólares al año del Grupo Cartes en impuestos. ¿Y después? Y bueno, pero ¿y el cuánto gasto, lo está escuchando entonces la diferencia? No. ¿Cuánto se gasta, doctor, por favor? Voy a poner, para no salir de la cifra del Ministerio de Salud, voy a poner 1.5 billones de guaraníes al año. Casi 300 millones de dólares. Eso Señora, casi 300 millones de dólares. Señora. O señor, no sé quién es. Bueno. Sabemos que esto es una lucha de poderes. ¿Y qué pasaría si el gobierno se toma con el grupo Bierzi y le traba sus contrabandos y evasiones? No se le tiene que permitir a nadie contrabando ni evasiones. Claro. A nadie. Pero ¿y si Bierzi, sabe por qué lo hace? El que sea, hay que atacarlos. Hay que atacar el contrabando y las evasiones. No, a José Ortiz lo que hay que pedirle es que si sabe el itinerario, que denuncie. él no está haciendo la denuncia, es cómplice. De a poco sí se debe implementar un aumento porque debemos tener en cuenta que gracias a ese bajo costo en impuestos el cigarrillo se lleva al Brasil en grande cantidad. Yo no puedo creer que esté... Bueno, discúlpeme que me ría, pero no tengo otra chance más que burlarme de esta opinión. Si se sube mucho el impuesto podría matar el negocio. No se mata el negocio. No se mata el negocio. Dejen de mentir porque esa es una gran mentira. Y la cifra más contundente es la que dio Robert aquí. 3.000 millones de cajetillas solo produce Tabesa y lo que el Estado paraguayo tiene en concepto de impuestos al tabaco es de 60 millones de dólares. Mientras otros países produciendo 2/3 de esa cantidad, recaudan 2.500 millones de dólares. Bueno, nos esperan un ratito que volvemos para el remate. Sí, a ver cómo va a ir, cómo creen aquí nuestros invitados que va a ir. Si hay los votos o no, si hay los votos. Hay que ver de eso. Pausa, en un ratito volvemos. En nuestro caso, Nos ya vamos, Noticias nos Paraguay, Noticias gracias. Paraguay. El Monumental en un ratito continuamos.